La primera ponencia a cargo de las profesoras Inés Fernández y Rocío Montes. No sé si están por ahí, tienen el micrófono abierto. Ahí está, sí. Bueno, perfecto. Bueno. Titulada Cuerpos ausentes, voces presentes. Logros y desafíos para generar conciencia crítica en los alumnos de Introducción a la Lengua Inglesa en el marco del dictado virtual de la materia por la emergencia sanitaria por COVID-19. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio que aquellas personas que se encargaron de poder organizar este evento, como así también los expositores y los oyentes, porque, digamos, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando, creo que amerita que esto sea nombrado y me quite tiempo en la presentación, porque sabemos que las prioridades cambian y estos lugares suelen quedar relegados por cuestiones obvias, así que el hecho de que estemos acá juntos, en términos muy simples, es un montonazo. Así que, bueno, eso por un lado. Después, en segundo lugar, también creo que estos encuentros, ¿no?, para compartir nuestras experiencias pedagógicas son súper enriquecedores porque nos permiten pensarnos como docentes, revisitar nuestras prácticas y al mismo tiempo también nos permiten de alguna manera que circulen nuestras contradicciones, nuestras problemáticas, nuestras tensiones y también nuestras búsquedas, ¿no?, como docentes, estas búsquedas otras. En ese sentido, lo que vamos a compartir con Inés, y ahí empieza el PowerPoint, esperen que lo tengo acá, es nuestra experiencia como docentes a cargo de los prácticos, ¿sí? En esta emergencia sanitaria, ¿no?, en la materia de introducción a la lengua inglesa, con ciertas características muy complejas. Por un lado, como pueden ver en el PowerPoint, tenemos la tecnología, como yo la nombro como una figura de la otredad, ¿no?, en el sentido de que de alguna manera fuimos arrojados a esa otredad que es la tecnología, porque a pesar de que han transcurrido ya meses, un año y medio, creo que todavía la tecnología siempre nos está sobrepasando, nos genera ansiedad, incertidumbre, no sabemos bien cómo vincularnos con ellas, con cualquier tecnología como docentes, y también arrojados en el sentido de que la pandemia actuó como una especie de catalizador, ¿no? Es decir, como que fue acelerando los procesos entre la educación, lo educativo y lo tecnológico que ya se venía gestando, ¿no? Pero no tuvimos otra opción que, con la pandemia, que adaptarnos bruscamente a esa figura de la otredad. Eso por un lado, la tecnología como obstáculo. Luego, como dice acá, la reorganización de las dinámicas del ámbito doméstico para entramarlo con nuestra labor docente, es decir, se fueron desdibujando los espacios, la casa se convirtió en el aula, y bueno, y el caos que ya todos sabemos que pasamos, y seguimos pasando y no sabemos cuándo va a terminar. Y por un lado, el hecho de estar forzados a experimentar otros vínculos áulicos sin saber cómo eso resultaría. La verdad que estábamos en esa incertidumbre, así que bueno, en ese contexto, ¿no? Ahora ahí pasamos, entre todos los propósitos, ¿no?, que podemos que aspira la materia, nosotros vamos a concentrarnos en lo que es si pudimos desarrollar, si pudimos fomentar en los alumnos y alumnas la criticidad, ¿no?, el espíritu crítico. ¿Y por qué, digamos, focalizarnos en esto? Porque podríamos focalizarnos en un montón de objetivos que tiene la materia, pero creemos que habla es primordial, ¿no?, hablar de esto porque habla de una enseñanza de la lengua que está comprometida, ¿no?, con la conformación de subjetividades que puedan leer críticamente la realidad que los rodea, en el sentido de que haya una transformación en ellos primero, y luego una transformación en la sociedad, o sea, en el mundo que los rodea, ¿no? Es para un mundo más justo, y creemos que ese es el objetivo de una educación emancipadora, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la pregunta central, como está en el PowerPoint. Y también eso se desprende en dos preguntas secundarias, que las vamos a revisar acá rápidamente por cuestiones de tiempo,
¿Qué entendemos por criticidad? Es necesario preguntarnos, porque es una palabra que aparece en un montón en la mayoría de los programas de estudio, pero creo que a veces no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo, qué significa, qué entendemos por criticidad, y también a qué se es crítico. A veces no se es claro en ese sentido. Entonces, bueno, repasar un poco eso antes de ir a la pregunta central, ¿no? Sería, bueno, cuando hablamos de criticidad, estamos hablando de un cuestionamiento a lo establecido, ¿no? Esto de poder subvertir, desarmar el sentido común, esto de poder transgredir y pelearme con aquello que yo creía que era de una determinada manera. Y es cuando esto sucede, cuando el alumno y la alumna empiezan a ser conscientes de que tienen esa capacidad de cuestionar y van a ir desarrollando esa criticidad de la que estamos hablando, y al mismo tiempo, en ese cuestionamiento lo que va a suceder es, que es lo más importante, que es despertar un deseo por el saber, ¿no? Una erotización con el saber, ¿no? Que el eros esté presente en el aula y que se genere un vínculo afectivo con eso que está aprendiendo, digamos. Si no es así, no hay criticidad alguna que tenga lugar, ¿no? El alumno debe sentirse, o alumna se tiene que sentir motivada, inspirada, ¿no? Y es ahí cuando le sucede algo, le ocurre algo en ese vínculo con ese saber, y es cuando se produce esa criticidad, ¿no? ¿Y a qué se es crítico? Bueno, la cátedra en ese sentido es muy explícita y no hay currículum oculto. Acá se tiene un posicionamiento ideológico claro y es crítica a un sistema patriarcal. Ahí tienen, bueno, no puedo expandirme mucho más por cuestiones de tiempo. Es una crítica al orden racista, crítica al orden colonial y al orden capitalista, y esto queda muy claro en el plan, en el programa de estudios y también en los materiales didácticos, que es lo que nos vamos a concentrar ahora. Bueno, espero haber sido clara, pero bueno, estoy como con el tiempo. Bueno, volviendo a la pregunta central, ¿no? Esto si pudimos lograr que, digamos, que los alumnos y alumnas se sientan movilizados, inspiradas, inspirados, si pudimos lograrlo, si pudimos lograr esa transferencia, ¿no? A través de una computadora, ¿lo pudimos lograr? La pregunta es si, digamos, si pudimos hacer que ese Eros esté presente en el aula virtual, en un dispositivo que no estábamos familiarizados. Bueno, nuestra respuesta, ¿no? Ahí está nuestra conclusión, es que sí pudimos lograrlo. Recién en el segundo cuatrimestre, con la sistematización de los encuentros sincrónicos por Zoom, porque fue recién en el segundo cuatrimestre que se pudo oficializar eso, entonces, lo cual va a quedar demostrado con un ejemplo que va a dar Inés, ¿no? La idea sería verlo así ilustrado, ¿no? Mostrarlo. Y lo interesante de esta respuesta es cómo logramos, digamos, de un sí, decir sí lo logramos, bueno, ¿cómo logramos? A pesar de todos estos obstáculos que nombré. Y acá entra en juego el acompañamiento de un material didáctico ad hoc elaborado por la cátedra, ¿no? Estos insumos entendidos, a ver si sigue, ¿no? Ahí, en la que sigue, estos insumos entendidos como soportes materiales y simbólicos han sido centrales en esta tarea de andamiar este proceso del desarrollo crítico. ¿Por qué? Porque son materiales con características muy particulares, ¿no? Sabemos que están elaborados artesanalmente y que tienen una gran potencialidad para apelar a esa alumna y ese alumno, que portan todo lo necesario para movilizar, para inspirar, para generar ese espíritu crítico. Ahí, como dice ahí, dice que hay detrás de ese material hay todo un equipo, hay todo un trabajo hecho a conciencia, dedicación y compromiso, que son conscientes que tienen que generar ese pensamiento crítico. Más allá de eso, más allá de ese compromiso, de esa dedicación, esa criticidad se va a desarrollar también, en el segundo cuadrito dice ahí, más allá de ese esfuerzo, obviamente que eso es importante, pero también tiene que haber un posicionamiento ideológico y político, ¿no? Tiene que haber un decidirse, diría Kusch, por un lugar de enunciación, ¿no? Desde Latinoamérica, desde lo local, desde lo regional, ¿sí? El alumno, digamos, ¿por qué? Porque el alumno, al encontrarse con un contenido y puede dialogar con saberes que tienen que ver con su realidad, que son relevantes con su contexto histórico, cultural, se va a sentir identificado, interpelado, el contenido va a tener un sentido, y es ahí donde se puede generar una conciencia crítica. De lo contrario, es imposible. Y es por eso que el material didáctico de prestigio que proviene de las casas editoriales como de los países centrales,
al ser confeccionados en otras localizaciones geopolíticas, son materiales que están desvinculados de esas particularidades culturales de nuestro contexto. Entonces, no generan ningún tipo de motivación ni interés, al menos desde nuestro posicionamiento, ¿no? Para concluir, me gustaría reflexionar sobre lo siguiente. Esto de generar, desarrollar esta comprensión crítica, la suerte, afortunadamente, no recae en el carácter empático que tenga el docente. Y eso es muy bueno para nosotras, porque si no hablaría de una situación muy injusta, porque dependería de si el alumno o la alumna tiene un docente que puede hacer esa transferencia docente o esa empatía, o si es copado o no, para poder generar eso. Es el propio material didáctico el que genera esa conciencia crítica. Entonces, de alguna manera nos sentimos respaldadas y al mismo tiempo nos quita esa responsabilidad, ¿no? Digamos, somos responsables, pero también estamos acompañadas. Bueno, eso, y también acá hay una cita de Graciela que me parecía re interesante, que habla de todo esto, resume, creo, un poco todo esto que estuve hablando, pero bueno, no tenemos tiempo, así que no sé si después queda el material y lo pueden ver, pero le voy a pasar la palabra a mi compañera. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias, Rocío. Bueno, recapitulando un poco lo que habló Rocío, esto de que, bueno, el 2020 nos generó a todos cambios en nuestras formas de vivir, de trabajar, de enseñar y de comunicarnos, y nos enfrentamos al desafío entonces de redefinir las propuestas de enseñanza y repensar las prácticas formativas para adecuarlas a la modalidad virtual, de manera tal que comprometiera a los estudiantes y también les vinculara de modos profundos con el deseo del saber, esto que mencionaba hoy Rocío al principio. Bueno, transitar por esta experiencia se convirtió para todos en una oportunidad perfecto, sí, se convirtió para todos en una oportunidad de aprendizaje, nos llevó a aprender, bueno, como menciono acá, diseñar las clases virtuales para que se involucren los estudiantes, pensar diversas estrategias de enseñanza mediadas por las tecnologías, adaptar material que integre múltiples lenguajes, bueno, y también investigar e indagar sobre nuevas herramientas y sus aplicaciones. A ver si... bueno, cuando pensamos en el uso de la tecnología para dar continuidad y enriquecer la enseñanza, pensamos en el diseño de propuestas pedagógicas que pusiesen el acento en el desarrollo de habilidades críticas y creativas en los alumnos, es decir, que en incorporar las tecnologías no como meras herramientas, sino como medios culturales, parte importante de la socialización de los estudiantes. Entonces era necesario adaptar la propuesta didáctica a las características del entorno virtual, a las herramientas disponibles, y acá es donde queríamos mostrarles unos ejemplos, a partir del trabajo que de la cátedra, bueno, a partir de materia de la cátedra hay una parte en la que uno de los temas que se proponen es el de la violencia de género, un tema particularmente sensible durante el aislamiento justamente, y bueno, los alumnos después de leer, investigar y discutir sobre el tema, la propuesta del recorrido es la de invitarles a confeccionar una pancarta, un banner, y acá es donde nos podemos visualizar cómo de manera crítica y utilizándolo como herramienta de la tecnología, pudieron realizar estos banners, que también luego en algunos casos los socializaron en sus redes, así que también sirvió como para abrirlo a la comunidad. Y por último, bueno, otro de los desafíos que se nos presentaron fue el sostener el vínculo educativo desde lo afectivo. En situaciones como las que atravesamos, pasamos todos por diferentes estados emocionales, y también hubo que contener y llevar tranquilidad y acompañar, con cuidado siempre y con respeto, pero logramos un acercamiento más genuino cuando comenzamos, luego del segundo cuatrimestre, con los encuentros de manera sincrónicos. Que a pesar, lo que nos dimos cuenta, que a pesar de estar mediados por una pantalla, pudimos vincularnos desde lo afectivo y así poder promover la buena enseñanza, la buena práctica de enseñanza. Por último, si partimos de la idea de, ahí estamos, con el tema de las actividades, de esto de plantear actividades que sean significativas y donde tuviesen que hacer para aprender y reflexionar acerca de ese hacer. Una vez seleccionado el contenido, hubo que dedicarle cierto tiempo para diseñar las experiencias de aprendizaje. El material, como dijo Rocío de la cátedra, nos propuso actividades en las que los estudiantes fuesen
protagonistas principales y tuviesen que poner ese conocimiento en acción. Y otra de las formas que encontramos también fue a través de la socialización, a través de, acá, de los foros, ¿sí? Donde se ponía en juego esto de los saberes que ellos habían adquirido y poder socializar con otros y poner en movimiento ese conocimiento. Así que, bueno, como conclusión, esto de los cuerpos ausentes y voces presentes, que era el tema de nuestra presentación, es que, bueno, a pesar de de este no poner el cuerpo en la presencialidad, sí se pudo poner a circular la voz, digamos, a pesar del contexto en el que nos encontrábamos. Bueno, y eso es todo. Ahí estamos. Medio rápida mi... Ahí está. Muy bien, bueno, muchas gracias Ahí está. Inés, Rocío. Les recordamos que las preguntas las pueden ir formulando en el chat y después al final nosotros las vamos a retomar o digamos, ustedes también pueden solicitar la palabra. Continuamos entonces con la segunda exposición a cargo del profesor José María Oliver, cuyo título es Ciclos y concordancias en el surgimiento de dos tipos de negación en inglés moderno. Te doy, José, la palabra entonces. Bueno, gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ahora voy a compartir pantalla, pero antes de arrancar quería sumarme a los agradecimientos y las palabras de Rocío al principio, así que me sumo, gracias por la propuesta y por la iniciativa del encuentro. Me parece muy, muy pertinente mantener este tipo de actividades a lo largo de la virtualidad también. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí se ve. La primera pantalla, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Sí, genial. Acá. Bien. Bueno, gracias nuevamente y bienvenidos a esta presentación, a esta exposición un poco corta. Voy a tratar de no extenderme demasiado porque son muchas cosas las que hay que decir sobre este tema, que llamé Ciclos y Concordancias, el surgimiento de dos tipos de negación en inglés moderno. Y quería contarles primero un poquito de dónde surge todo este interés, obviamente por un interés mío por la historia de la lengua, y a partir de una serie de trabajos y de lecturas que estuve haciendo hace ya unos años, y en particular el año pasado y este año, sobre la negación, sobre el fenómeno de la negación y distintos estudios de la negación y modelos para explicarla, y a partir de eso intenté conjugar un poco una mirada diacrónica con los conceptos de variación y cambio, y llegué a algunas conclusiones muy preliminares, pero que creo que son interesantes porque abren algunas líneas de trabajo que creo que son valiosas. Bien, en particular me voy a concentrar en estructuras como las que vemos en 1 y 2, en esta segunda pantalla, que son en inglés moderno, en inglés contemporáneo, o como se lo menciona también present day English. En los dos casos tenemos negación. Vamos a ver que son equivalentes, generalmente se pueden considerar que son bastante equivalentes estas dos oraciones, aunque la negación tiene alcance sobre distintos tipos de elementos en cada caso. Y la idea es observar que estas dos construcciones que contienen negación tienen orígenes distintos, y tratar de proponer qué ocurre para que en un periodo bastante extenso, como es el inglés moderno, desde el inglés moderno temprano, existe esta alternancia entre ambas opciones, ¿no? Algunos objetivos, bueno, en primer lugar, tratar de ilustrar de qué manera esto ocurre a partir de la noción de reanálisis sintáctico. Por eso es importante la idea de ciclo, la noción de ciclo, el concepto de ciclo, sobre el que voy a hablar en un minuto, y el concepto de concordancia. Por otro lado, también me gustaría proponer que esto sería lo más novedoso, digamos, de lo que quiero hacer, que es proponer que la alternancia que hay entre 1 y 2 es una alternancia intravariedad que es bastante sostenida durante el periodo del inglés moderno, desde el inglés moderno temprano, o incluso desde la etapa tardía del inglés medio. Y finalmente hipotetizar, y esto es lo que abre las líneas futuras que espero poder seguir estudiando y avanzar un poco con eso, que el motivo de esta alternancia y de la estabilidad que hay se debe en realidad a un caso de gramaticalización incompleta sobre el marcador negativo de la
lo que es marcación de la negación oracional en inglés, que es not. Bien. El recorrido entonces, preparé una diapositiva especial para esto porque por ahí es un poco difícil seguir la lógica del tema porque tengo que hablar de varios temas al mismo tiempo. La idea es abordar estos dos tipos de negación. Una es la negación oracional y la otra es la negación de constituyentes. Y para eso voy a tener que recurrir al ciclo de la negación, del cual se va a desprender la noción de concordancia negativa, que es una noción que es pertinente para etapas previas en el inglés, pero no para el inglés en la actualidad, y de eso también se desprende la noción del ciclo de descuantificadores, y va a ser la interacción de todos estos fenómenos que ocurren lo que da lugar a los dos tipos de negación que tenemos en el primer inciso. Y en segundo lugar y en tercer lugar, bueno, hablar de esta noción de variación, la coexistencia de los dos tipos de negación, y después algunas reflexiones y líneas futuras. Entonces, en primer lugar, quería mostrarles algunos datos para ejemplificar e ilustrar a qué me refiero con los dos tipos de negación en inglés moderno. Estos son datos que están tomados de un corpus, porque quise tomar datos reales, pero son datos que también podemos encontrar en cualquier lado y podemos inventarlos si queremos. Y en los tres casos tenemos un par, ¿no? Para 1, 2 y 3 tenemos las opciones A y B, porque lo que estoy intentando demostrar es que en los casos de A, lo que vemos es un marcador negativo, o en el caso de 3A es un temporal negativo, un adverbio temporal negativo, que tiene alcance sobre lo que se predica, y por lo tanto hacia la derecha, digamos, de ese marcador, o en el caso de 3 del adverbio, vamos a tener los que se conocen como ítems de polaridad negativa en inglés, que son las palabras marcadas por any. Bueno, estas oraciones en 1, 2 y 3 tienen contrapartes como las que vemos en B, que en algunos casos son bastante equivalentes. No puedo encontrar obviamente la misma oración dicha de las dos maneras en datos reales del corpus, porque no hice una búsqueda de corpus tan detallada para ilustrar esto, solamente era para mostrarles los contextos sintácticos en los que ocurren, pero sí, por ejemplo, en el caso de 1 vemos que 1A y 1B son prácticamente equivalentes. Si bien hay diferencias en lo que es la lógica de la semántica de las dos oraciones, digamos, porque el alcance de la negación es distinta, básicamente la opción A y la opción B son prácticamente equivalentes para expresar lo que queremos comunicar, ¿no? Hay una diferencia funcional que si tengo tiempo puedo hablar después, o si quieren en alguna pregunta puedo desarrollar un poco ese tema. La idea entonces es que mientras que en los casos de A vamos a tener una palabra negativa que tiene alcance sobre lo que se está predicando después, incluso alcance bastante extenso, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en 2A y en 3A que tenemos predicados incrustados adentro de otros predicados, ¿no? Bueno, en esos casos lo que ocurre es que la negación está exigiendo la presencia de un marcador de polaridad. En este caso son los marcados con any. Mientras que en los casos de B lo que ocurre es que la negación lo que está teniendo alcance es sobre directamente un sintagma nominal, por ejemplo, como money o parties. Y en el caso de 3B tenemos un negativo directamente nobody, ¿sí? Un argumento negativo. Esto es solamente para ilustrar los casos, y lo que yo quiero hacer es tratar de explicar qué ocurre con estos dos casos, por qué tenemos las opciones A y B, que por ejemplo en el caso de 1A y 1B parecen ser equivalentes, y básicamente por qué se trata de algo que parece ser bastante equivalente en inglés contemporáneo, ¿no? Sin haber preferencias muy claras. Bueno, para poder tratar de explicar esto, es necesario abordar lo que ocurre en la diacronía de la negación, y para eso voy a hablar del ciclo de la negación, un ciclo lingüístico. El concepto de ciclo y de cambio cíclico es muy conocido, se remonta principalmente a los estudios del siglo XIX, de los comparativistas, de Bob Schlecher y otros estudiosos. Después, el concepto de ciclo lingüístico no fue tan preponderante durante el siglo XX, a partir de una serie de presupuestos que se tomaron en cuenta, especialmente dentro de lo que es teoría de la gramaticalización, pero siempre el ciclo de la negación fue algo que parece ser muy difícil de discutir o de debatir, y el ciclo de la negación va a ser en esencia digamos,
el fondo diacrónico que tiene todo lo que voy a trabajar ahora, ¿no? Bien. Con respecto a la negación, el ciclo de la negación es descrito principalmente por Jespersen en 1917, un gramático danés, y él reconoce 3 etapas principales. Una etapa 1 que pertenece al periodo del inglés antiguo, en donde la marcación de la negación oracional aparece con la partícula negativa o el marcador negativo ne. En una segunda etapa, que ya empieza a verse hacia finales del inglés antiguo y tiene su momento más importante durante el inglés medio, vemos que este ne es ayudado de alguna manera por otro elemento negativo que ocurre más hacia el final de la oración, que es not, ¿no? Que es en este caso un adverbio, cuyo origen también es muy interesante. Y la etapa 3, que sería la última etapa del ciclo, desde el siglo XIV, vemos que lo que ocurre es directamente la palabra original que marcaba la negación, que es ne, se pierde, y como marcador de la negación queda solamente not. El problema para explicar esto es que parece ser que una etapa reemplaza a la otra en términos bastante discretos, y si bien lo que dice Jespersen parece ser correcto y se contrasta, está bien descrito, digamos, con datos, lo que han hecho otros estudiosos es empezar a relacionar lo que ocurre con estas etapas y algunas nociones más formales de la negación, en particular a partir de lo desarrollado por Zelstra, Yanakidou y otros estudiosos. El abordaje de la negación se considera un estudio de dependencias sintáctico-semánticas, en el cual los rasgos de la negación, tanto los interpretables como los no interpretables, juegan un rol importante. Acá tenemos entonces el concepto de concordancia y otros conceptos sintácticos relacionados, como lo que es agree y reverse agree. Y lo que estamos haciendo, lo que hace básicamente Wallich en el 2017, que es un estudio muy detallado sobre la negación y apoyado y basado fuertemente en datos de corpus analizados estadísticamente. Él lo que dice es que la etapa 2, originalmente la etapa 2 de Jespersen, tiene que estar dividida en 2 subetapas, digamos. Una etapa propia del inglés antiguo y una etapa más propia del inglés medio, de la primera parte del inglés medio. Lo que muestra esto básicamente, lo que demuestra Wallich a partir de su análisis, basándose, como dije recién, en los estudios de la negación en general, es que hay una reasignación de los rasgos, o un reordenamiento de los rasgos que son pertinentes a la negación, los rasgos interpretables y los no interpretables. En particular, la diferencia que interesa es la diferencia entre 2 y 3, donde el rasgo interpretable negativo está en ne, y después el rasgo interpretable negativo cambia su locus, digamos, en la derivación, ¿sí? Bien, yo sé que esto debe generar muchas dudas, pero estoy tratando de ser lo más claro posible sin adentrarme en el modelo, que es bastante complejo. A partir de esta descripción del ciclo, un poco más formalizada con lo que propone Wallich, el otro concepto que es pertinente es el concepto de la concordancia negativa. El concepto de la concordancia negativa es un fenómeno relacionado con la negación, claramente, y se trata de un fenómeno que no está presente en las variedades que se consideran estándar en la actualidad en inglés, en muchas variedades estándar de inglés, como General American o General British English, ¿no? Pero sí está presente en muchas variedades que se consideran no estándar en inglés, y también está presente en muchas otras lenguas, particularmente en las lenguas romances. El concepto de la concordancia negativa es el concepto por medio que explica que dentro de una oración o de una construcción pueden coexistir distintos elementos negativos, cuya interpretación al final, digamos, de la derivación semántica no se cancelan entre ellos, sino que derivan en una sola interpretación negativa, ¿sí? Es el tipo de construcciones que tenemos en español cuando decimos nadie dijo nada. Eso no se considera una afirmación, sino que se considera una negación simple. Bueno, en inglés, estos casos, en inglés contemporáneo, en inglés estándar, digamos, estos casos de concordancia negativa no son posibles, a menos que se interpreten como una afirmación. Entonces, he did not have no money se tiene que interpretar como una cancelación de la negación. Ambos elementos negativos se estarían cancelando. Y lo mismo con el caso de no one said nothing.
Hay una distinción entre estos dos casos, porque si bien en el primero tenemos el marcador negativo not, en el segundo no está este marcador negativo, es decir, la negación no está alcanzando directamente al predicado o al verbo principal, sino que está alcanzando a los constituyentes preverbales y posverbales. Esta distinción es pertinente porque aparentemente en periodos anteriores del inglés había una diferencia entre estos dos casos. Y de hecho, en periodos más tempranos del inglés hay casos de doubling y de spread, ¿no? En el primer caso es un texto tomado de las homilías de Alfred, y en el segundo caso el libro de Marjorie Camp. Y básicamente esto es para ilustrar, no lo voy a leer ni a trabajar en detalle, esto es para ilustrar que esos dos fenómenos que en inglés contemporáneo no se consideran correctos, como mínimo, sí eran bastante propios de las etapas anteriores del inglés y estaban muy extendidos. De hecho, hay estudios que se enfocan en cómo distintas variedades del inglés antiguo, incluso distintas variedades, distintas regiones durante el periodo del inglés medio, favorecían ciertos tipos de doubling o de spread. ¿Sí? Acá mantuve los términos doubling y spread porque son bastante difíciles de traducir al español. Entonces lo que tenemos es que en las etapas previas al inglés contemporáneo, o al menos al inglés moderno, tenemos el fenómeno de concordancia negativa, es decir, tenemos varios elementos negativos que concurren en una misma oración, y ya a partir del periodo del inglés moderno temprano, esta combinación no ocurre, empieza a ser favorecida otro tipo de estructuras donde tenemos IPNs. ¿Cómo podemos explicar lo que pasa? Bueno, acá el problema es que solo el ciclo de Jespersen no alcanza, porque el ciclo de Jespersen apunta a estudiar lo que ocurre con la negación oracional, y justamente la concordancia negativa lo que hace es combinar la negación oracional con distintos argumentos negativos o indefinidos negativos en la oración. Para eso entonces tenemos que recurrir a otro ciclo, el ciclo de los cuantificadores, que fue propuesto por Ladus en 1993. No está propuesto. ¿Cómo cambio mi nombre de Zoom? Hola. ¿Hay un micrófono abierto? A ver si lo podemos... Ahí está, dale, José. Ok, perdón. El ciclo de los cuantificadores de Larusso lo que hace es abordar cuál es el proceso más natural por el cual los cuantificadores se desarrollan ciertos rasgos o van alterándose en cuanto a su sensibilidad semántica. Algo importante para mencionar es que la propuesta de Larusso no es una propuesta diacrónica en sí, a diferencia de lo que ocurre con el ciclo de Jespersen, en el cual cada etapa del ciclo en cierta manera reemplaza a la anterior, obviamente no de manera abrupta, pero hay algún tipo de reemplazo de la etapa previa. Lo que ocurre en el ciclo de los cuantificadores de Larusso no es exactamente lo mismo, es decir, no quiere decir que la etapa 2 reemplace a la etapa 1 y que she didn't say one bit, creo que dice, sea algo que ya no exista, ¿sí? Lo que está haciendo Larusso es explicar cómo distintos términos, incluso dentro de un mismo periodo de tiempo o de una misma variedad, van desarrollando distintas sensibilidades semánticas. Y bueno, el desarrollo es el que propone él de 1 a 4. ¿Sí? En primer lugar, tenemos ítems que no son sensibles a la polaridad en sí mismos. De a poco empiezan a desarrollar una polaridad no verídica, luego una antiverídica, que es un tipo de polaridad más específico en términos de la semántica de la negación, y finalmente el cuantificador termina convirtiéndose en un argumento totalmente negativo que tiene fuerza negativa en la forma lógica, es decir, en la interpretación. Bien. Bueno. Básicamente lo que ya han dicho otras personas, esto no es lo nuevo o lo que yo quiero proponer acá, es que hay una interacción entre ambos ciclos, el ciclo de la negación de Jespersen y la concordancia negativa, es decir, el ciclo de los cuantificadores, están interactúan a lo largo de los siglos, de manera tal que el fenómeno del negative doubling, que si recuerdan era un caso de concordancia negativa, es el que da lugar a la negación con not, o sea, a la negación oracional, mientras que el fenómeno de el negative spread es el que da lugar a la negación con 9, es decir, a la negación de los constituyentes. Bien, ¿cómo se puede
modelar esto está tomado a partir de los parámetros que consideran Roberts y Rousseau y Roberts para explicar la gramaticalización y el cambio sintáctico. Ellos proponen que hay 3 conceptos básicos para tratar de dar cuenta de los casos de gramaticalización, reanálisis y reanálisis. En particular, un cambio estructural, el cambio paramétrico y luego la causa del cambio. Digamos, estos serían como los 3 componentes, los 3 ingredientes básicos que tenemos que tener para tratar de explicar lo que ocurre. Lo que pasaría entonces, y esto sí es algo que yo intenté hacer por mi cuenta, ¿no? A partir de lo que dice Wallich, que es que el negative doubling da lugar a la negación oracional con not, mientras que el negative spread da lugar a la negación de constituyentes. Modelé eso según lo que proponen Roberts y Rousseau, y lo que tenemos es un cambio estructural, que no lo hice acá con formato de corchetes ni árbol, pero básicamente tenemos por un lado doubling y por otro lado una negación oracional sin concordancia. Ahí lo que vemos es que hay una falta de este fenómeno de multiple agree. Eso está relacionado, muy vinculado a un cambio paramétrico que tiene que ver con la sensibilidad a la polaridad no verídica de los cuantificadores. O sea, los cuantificadores en el ciclo de Larusso están pasando de su etapa 1, de la etapa 1 a la etapa 2, esencialmente, con lo cual necesitamos que dentro del alcance de la negación sean no verídicos y por lo tanto sean IPNs con N. Y la causa del cambio es en esencia, y esto tendría que probarlo en más detalle, pero en esencia yo considero que es la pérdida del segundo tipo de NE, porque al perder ese tipo de NE hay un problema con la relación de reverse agree, digamos, con esta concordancia que se genera de derecha a izquierda, digamos. Entonces, al perderse ese segundo tipo de NE, termina siendo necesario que se recurra no a una concordancia, sino a una relación de polaridad entre una negación y un ítem de polaridad, ¿no? Lo mismo hice para el caso de la otra negación, que es la negación con no, la negación de constituyentes. El cambio estructural es de una relación de negative spread, o sea, de una concordancia negativa, a una negación de constituyentes donde uno solo de los constituyentes se encuentra negado. El cambio paramétrico, que se vincula con el cambio estructural, tiene que ver con la última etapa del ciclo de Ladusso, en el cual un argumento negativo tiene fuerza negativa en LF. Es decir, hay una fuerza negativa en Neumani, digamos, el argumento es negativo, interpretablemente negativo, aporta la semántica de la negación. Y la causa del cambio también sería la pérdida de N2, porque ambos procesos, tanto la negación con not como la negación con no de los constituyentes, parece que se desarrollan medio a la par. Entonces, me parece que en general, es bastante prolijo explicar que es la pérdida del mismo elemento la que da lugar a los dos casos, ¿no? Obviamente en etapas distintas del ciclo de los cuantificadores, justamente esa es la diferencia, ¿no? Que estaríamos hablando de etapas diacrónicas dentro del ciclo de Jespersen, pero a su vez interactuando dentro del ciclo, el ciclo de los cuantificadores. Lo más nuevo, o lo que yo traté de aportar a esto que en realidad ya está dicho, excepto por este modelo para ilustrar cómo se puede esquematizar el cambio, es que en el inglés moderno temprano se estabilizan las dos opciones y no hay ninguna de las dos que termine favoreciendo CES por sobre la otra. Es decir, hay una variación que es relativamente estable desde el periodo del inglés moderno temprano, particularmente, o desde el inglés medio en su etapa más tardía. Y esto lo relacioné con un concepto bastante común en lo que es la lingüística diacrónica formal, que es la variación microparamétrica. Entonces, la propuesta que yo tengo es que en el inglés moderno temprano ocurre una especie de estabilización de esta variación o de esta alternancia entre la negación, perdón, con not, la negación oracional, y la negación de constituyentes, por la interacción de dos ciclos lingüísticos. Hay una estabilización entre las dos. Ahora, la pregunta que surge de eso es, bueno, ¿por qué hay una estabilización entre las dos? ¿Por qué no hay ninguna que se favorezca por sobre la otra? Y en particular, yo considero que eso tiene que ver con una gramaticalización incompleta. Es decir, no hay una convergencia de las dos formas, de manera tal que una sola se favorezca, o sea la única forma gramatical, digamos, en ciertos contextos, sino que hay una variación estabilizada. Yo lo que considero es que eso tiene que ver con la gramaticalización incompleta del adverbio negativo, que es el marcador negativo,
es una gramaticalización incompleta porque no responde a todos los parámetros que se supone que tienen que seguir los elementos en su reanálisis hacia arriba para gramaticalizarse. De hecho, en los estudios más estándar sobre la negación, sintácticos, ¿no? El marcador negativo está en una posición de especificador de una proyección, que es una proyección en general, que es una proyección de negación, pero que en algunos casos es una extensión de la proyección de B chiquito. O sea que en realidad not está gramaticalizado, pero no completamente gramaticalizado. Una prueba de ello, para decirlo en términos sencillos, es que si estuviera totalmente gramaticalizado, sería posible utilizarlo sin ningún tipo de auxiliar, ¿no? Entonces sería equivalente a lo que ocurría en las etapas primeras del inglés, en inglés antiguo, ¿no? Bien. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Perdón que me extendí demasiado y acá tengo algunas referencias. Muy bien, bueno, muchas gracias, José. Gracias. Bueno, les recuerdo una vez más, todas las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir volcando en el chat. Las vamos a retomar luego. Y si no, directamente abrimos el micrófono y les doy la palabra. Bueno, vamos entonces con la tercera presentación de hoy. La ponencia a cargo de Fernando Urrutia, titulada Infernal y Divino, violencia y posmodernidad en la narrativa de Michel Houellebecq. Fernando, ¿Qué tal? Buenas tardes. te doy la palabra. Al principio también sumarme al agradecimiento por, a pesar del contexto adverso y minado por la incertidumbre, se sigan haciendo estos encuentros. De verdad que es la primera vez que participo desde la pandemia y un honor. Bien, voy a compartir pantalla. Yo PowerPoint no logré preparar porque me quedé un poquito en las modalidades tradicionales, pero voy a exponer igual este trabajo, que es una especie de abstract muy reducido de mi tesis de licenciatura titulada El ser y la posmodernidad, la influencia de la obra de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq es un autor de la literatura francesa contemporánea que se ve en las cátedras de literatura francesa, en la carrera de letras, en introducción a la literatura, también en letras. Lo he visto que se está dando también en la Universidad de Córdoba, se hizo un evento sobre poesía europea y también lo han dado. En la UBA también, según estuve averiguando, se está viendo, así que es un autor vivo y que sigue escribiendo. Infernal y Divino, empiezo con el título, viene de el poema Himno a la Belleza de Baudelaire, que dice, vienes del cielo, sale del abismo, bellezas, infernal y divina, ¿no? Porque creo que justamente resume un poquito la esencia de un autor que no es para estómagos sensibles, ¿sí? En su prosa es bastante escabrosa, nos vemos con escenas que nos sensibilizan, que ataca golpes bajos, digamos, constantes, pero a la vez es un estilo que para los amantes de la literatura y de la buena escritura no podemos hacer caso omiso, ¿sí? Tengo más facilidad en detectar los problemas dolorosos que en resolverlos, por eso escribo novelas, dice en una entrevista a Michel Houellebecq, justamente dando en el clavo, ¿no? Los problemas dolorosos con los que se encuentra el lector son estos temas fáciles de identificar pero difíciles de abordar, tales como la violencia, el sexo, el amor, el individualismo, la sociedad postindustrial del consumo, del cansancio, del rendimiento, términos de Byung-Chul Han, esto como una actualización teórica acerca de las últimas reflexiones sobre la sociedad posmoderna, la ciencia y el poshumanismo, ¿sí? En su primera novela, que es ampliación del tema del campo de batalla, estaban presentes estos problemas dolorosos, y la crítica lo recibió muy bien, se deleitaba con este joven al que comparaban con Céline, con Camus, pero en 1998 aparece Las partículas elementales, una novela espléndida, pero que lo cambió todo porque digamos fue se redobló la apuesta en cuanto a la polémica de los temas que iba tocando y cómo los retrataba, ¿sí? Y además que vendió solamente en el año de su publicación 300.000 ejemplares, por lo tanto se convirtió en un bestseller, ¿sí?
el aprecio del público fue inmediatamente proporcional al desprecio de la crítica por esto, ¿sí? Mientras aumentaba la popularidad del autor, dentro del campo intelectual se volvió un lugar común acusar a su escritura de llana, fácil, con ausencia de metáforas o sin estilo, ¿sí? Incluso cuando ganó el premio Goncourt en 2010 con el mapa del territorio, esto no bastó para complacer a la crítica, ¿sí? Hasta hoy levita como un fantasma entre los críticos la pregunta que nace a raíz de aquella inconcebible paradoja: ¿puede un bestseller ser a la vez un gran escritor? Esta noción de sin estilo, de estilo chato, ¿sí? Estilo banal del autor, que es verdad, son novelas fáciles de leer, pero, cito aquí a mi codirectora de tesis, es fruto de una decisión, se trata de un estilo deliberadamente chato porque la época que describe es chata, dice María Julia Zaparar. En efecto, dice, son las características mismas de la contemporaneidad, de las sociedades líquidas, citando a Bauman, las que exigen una nueva forma, una poiesis capaz de albergarlas y describirlas, de teorizarlas y criticarlas, ¿sí? Esta forma responde más a un proyecto estético que a una mera estrategia de marketing. Un proyecto que nace de un diagnóstico previo y de un simple y lógico interrogante. ¿Qué le queda por contar a la literatura en tiempos de Netflix, podríamos decir, o en tiempos de televisión, modernidad, publicidad, de fugacidad, etcétera, ¿sí? A este estado de la cuestión, por ejemplo, podemos verlo a Daniel 1, el protagonista de La posibilidad de una isla, cuando dice: yo era un agudo observador de la realidad contemporánea, lo que pasa es que me parecía tan elemental, pensaba que en la realidad contemporánea quedaba tan poco que observar. Habíamos simplificado tanto, aligerado tanto, roto tantas barreras, destrozado tantos tabúes, tantas esperanzas equivocadas, tantas aspiraciones falsas, realmente quedaba tan poco. Este tan poco, yo lo tomo de ejemplo porque retrata una suerte de sensación de época que pesa sobre casi todos los personajes de Houellebecq, que es una especie de un zeitgeist, un espíritu de la época, que es un leitmotiv que está desde el Houellebecq, que es crítico literario, allá al fin de los años 80, con un libro que se llama, dedicado a Lovecraft, H.P. Lovecraft, Contra el mundo, contra la vida, en donde, y después un poemario llamado Sobrevivir, antes de ser novelista, en donde ahí hace un programa, un proyecto creador, un programa estético, donde se pueden rastrear, digamos, el sistema literario que va creando este autor, y que lo crea en base a un diagnóstico que tiene, digamos, esta percepción de una época que es dolorosa, que es decepcionante, y que, digamos, está inspirada en lo que sintieron los poetas malditos, podríamos decir, los escritores del siglo XIX, con el advenimiento de la modernidad, el llamado mal del siglo, mal du siècle, de los artistas del siglo XIX, una experiencia que afectaba los modos de percibir, de interpretar el tiempo y el espacio, la vida propia y los de los demás, ¿sí? Es una experiencia apócrifa que es traducida o transducida, mejor, por Houellebecq a la contemporaneidad, ¿sí? En la contemporaneidad, la modernidad es la posmodernidad, ¿sí? Que él, digamos, en su obra, la intenta retratar como un espacio en donde prima el aturdimiento del mercado, de los más media, el individualismo, la caída definitiva de grandes relatos, competencia sexual, etc. Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, que es una referencia obligatoria para los que estudian sociología y posmodernidad, dice que todo este fenómeno es una mutación sociológica global que está en curso. Y Houellebecq, en Las partículas elementales, al principio, para iniciar su obra, hace una breve reflexión en donde reformula esto y dice, habla en términos de mutación metafísica. Él es también un gran admirador de la filosofía, sobre todo pesimista, como ya voy a explicar. Dice, la visión del mundo adoptada con mayor frecuencia en un momento dado por los miembros de una sociedad determina su economía, su política y sus costumbres. Las mutaciones metafísicas, es decir, las transiciones radicales y globales de la visión del mundo adoptada por la mayoría, son raras en la historia de la humanidad.
Como ejemplo se puede citar la aparición del cristianismo. En cuanto se produce una mutación metafísica, se desarrolla sin encontrar resistencia hasta sus últimas consecuencias. Barre sin ni siquiera prestarles atención los sistemas económicos y políticos, los juicios estéticos, las jerarquías sociales. No hay fuerza humana que pueda interrumpir su curso, salvo la aparición de una nueva mutación metafísica. Después en esa novela, esa mutación metafísica tiene que ver con una transición del humanismo al poshumanismo mediante la ciencia, pero eso es otro trabajo, es otro capítulo de la tesis, no me quiero meter en eso. Pero sí este concepto que aporta a su cosmovisión global, que la podemos seguir obra tras obra. Hay un sistema delimitado, ¿sí? Coherente, en donde la pregunta desde la que parte este sistema es ¿qué forma adoptar para representar esta mutación metafísica, este nuevo mal del siglo? ¿Sí? En un mundo atomizado, hiperinformado, líquido. Bueno, en su primera novela se plantea esta pregunta, ¿sí? La forma novelesca no está concebida para retratar la indiferencia ni la nada. Habría que inventar una articulación más chata, más concisa, más taciturna. Esto es una forma chata que esté en sintonía con una realidad que es a su vez chata. ¿Sí? Como ya se dijo, Dominique Noguet en su libro Welbeck-Effekt dice que esta forma llana es una especie de retórica de la depresión, justamente que retrata la indiferencia de la nada, pero consiste esta nueva forma en la búsqueda de una frialdad en el tono, un tipo de realismo caracterizado por la oscura claridad del lenguaje y por la descripción inexpresiva de escenas atroces, por una obscena y vertiginosa objetividad. Acá hay un ejemplo un poco largo de las partículas elementales, ¿sí? Bruno está apoyado en el lavabo, se ha quitado la chaqueta del pijama, los pliegues de su barriguita, estamos hablando de un niño, blanca caen sobre la porcelana del lavabo. Tiene 11 años, quiere lavarse los dientes como todas las noches, espera acabar de asearse sin incidentes, pero Vilmart se acerca al principio solo y empuja a Bruno en el hombro. Empieza a retroceder, temblando de miedo. Sabe más o menos lo que viene después. Déjenme, dice con voz débil. Ahora se acerca Pelé. Es bajito y tremendamente fuerte. Abofetea con violencia a Bruno, que se echa a llorar. Luego le empujan al suelo, lo cogen de los pies y empiezan a arrastrarlo. Cerca de los servicios le arrancan el pantalón del pijama. Tiene un sexo menudo, todavía infantil, sin vello. Lo cogen de los pelos entre los dos. Le obligan a abrir la boca. Pelé le frota una escobilla de váter por la cara. Bruno siente el sabor de la mierda. Grita. Brosser se une a los otros. Tiene 14 años. Es el mayor de sexto. Saca la pija que a Bruno le parece enorme y gruesa. Se coloca de pie sobre él y mea en su cara. El día antes ha obligado a Bruno a chupársela y luego a lamerle el culo. Pero esa noche no tiene ganas. Y esta es una escena liviana, ¿sí? De algunas de las muchas que hay. Entonces, sea un narrador en primera o en tercera persona, este tono se caracteriza por una literalidad sin filtro ni límite, por eso lo acusaban de no tener metáforas, ¿sí? Nogués en su libro dice, es un estilo en donde un gato es un gato, una vagina es una vagina, y masturbación lo contrario a un glorioso viaje de placer. Esta es una especie de precisión casi cinematográfica de la descripción, el narrador es pasivo, y se contribuye desde el todo, ¿no? De leer una novela entera, uno se sumerge en una atmósfera que es agobiante como lector. No solamente por la violencia, no solamente por lo políticamente incorrecto, por los diagnósticos que hace sobre la sociedad, el estilo aforístico, la parataxis que desespera por momentos, sino también el pesimismo que destilan los personajes de Houellebecq. En una entrevista en Art-Press, ante la pregunta de cuál era la unidad temática general de su obra, Houellebecq dice, la intuición de que el universo se basa en la separación, el sufrimiento y el mal, la decisión de describir ese estado de cosas y quizá de superarlo. El acto inicial es el rechazo radical del mundo tal como es, también la adhesión a las nociones del bien y del mal. Profundizar en estas nociones, de delimitar su dominio, incluso en mi interior, luego viene la literatura. Esto nos da pie a afirmar que el pesimismo no es solamente una filosofía o una mera actitud ante la vida según la cual el mundo es malo y no debería existir, sino que para Houellebecq el pesimismo es un método de su escritura. Él es un gran admirador de Arthur Schopenhauer,
tiene un libro que se llama En presencia de Schopenhauer, que es maravilloso, es muy chiquito, se lee en un día, y digamos, Schopenhauer actúa como un generador de verdad para Houellebecq, entonces todo el tiempo va a estar dialogando, va a estar citándolo, parafraseándolo, ¿sí? Y la subjetividad de sus personajes es una subjetividad maldita, podríamos decir, pesimista, nihilista, que viene de toda esta tradición, ¿sí? Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, los poetas malditos. Podemos hacer un estudio a través de la angustia de las influencias de Harold Bloom, y podemos ver que hay todo un bagaje muy denso de influencias que están detrás de Houellebecq, que operan detrás de su estilo. Esto va en contra justamente de la literatura a la que estamos acostumbrados hoy en día. Él dice, no estoy ni a favor ni en contra de ninguna vanguardia, pero me distingo por el simple hecho de que me interesa más el mundo que el lenguaje. No hay juegos del lenguaje en Houellebecq, sino, como dice también mi codirectora María Julia Zaparart, el interés por el mundo más que por el lenguaje lo lleva a elegir el tono de la melancolía, del cinismo, de la desolación y la agresividad, que se convierte en la marca de su estilo porque es el adecuado para llevar a cabo un proyecto global, representar la realidad que lo rodea, ¿sí? Por lo tanto, la ausencia de estilo, la banalidad, es una voluntad de estilo, no es que escriba mal, sino que es un arma estilística eficaz para dar cuenta de los síntomas que aquejan a la condición humana de su época, ¿sí? Es un estilo calculado, pero justamente estos síntomas son tan variados y complejos que obligan a introducir una cantidad de discursos que por momentos a uno lo marean cuando lee, ¿sí? Hay el carácter polifónico de las obras de Houellebecq, la heterogeneidad de discursos y registros, explica también un poco el efecto que causan sus lectores. Muchas veces se cansan, ¿sí? o no entienden porque aparecen teorías científicas, aparecen resúmenes económicos, teorías del marketing, digresiones filosóficas, etc. Pero, bueno, ni hablar obviamente de la filosofía de la ciencia, el BDSM, la pornografía, el género gore, el ensayo, la poesía, ¿sí? Según Houellebecq, lo ha declarado varias veces, todo debería poder transformarse en un libro único. Todos los discursos pueden ser albergados por la novela, ¿sí? Sus obras ha formado, como también dice Zaparart, un entramado discursivo diverso que da como resultado una textualidad heterogénea, ¿sí? Por lo tanto, el lector se adentra en un complejísimo collage de registros entretejidos, controlados por un narrador potente, neutral y con un tono lo suficientemente versátil que los uniformiza y los pone a funcionar bajo una misma premisa estética. Brindar una visión pesimista y crítica de los nuevos fenómenos, tanto sociales como subjetivos del mundo y del sujeto contemporáneo, hastiado y prisionero de esa realidad. Bueno, yo acá tengo varias citas, después voy a compartir el documento porque no los quiero abrumar, pero una referida, por ejemplo, a la parte sociológica: el mundo se uniformiza ante nuestros ojos, los medios de comunicación progresan, el interior de los apartamentos se enriquece con nuevos equipamientos, las relaciones humanas se vuelven progresivamente imposibles, lo cual reduce otro tanto la cantidad de anécdotas de las que se compone una vida. Y poco a poco aparece el rostro de la muerte en todo su esplendor. Se anuncia el tercer milenio. Tono melancólico, mediado por un diagnóstico sociológico. Después acá hay un ejemplo de la utilización del género gore, ¿sí? Cuando se narra cómo se desmembra un bebé. Dice, Dimeola desmembraba al bebé delante de su abuela con ayuda de unas pinzas cortantes, después le arrancaba un ojo a la anciana con los dedos y se masturbaba en la órbita sangrante. A la vez accionaba un mando a distancia y hacía zoom para tomar un primer plano del rostro. Ella, la anciana, estaba agachada, unos brazaletes de metal la mantenían inmóvil contra la pared de un local que parecía un garage. Al final de la grabación estaba tendida sobre sus propios excrementos. Esta es una escena de varias escenas de tortura, ¿sí? Bueno, y esta es un poco más larga, no la voy a leer, pero mezcla términos científicos para describir un cadáver, ¿sí? Se muere el abuelo de uno de los protagonistas y en vez de centrarse en el dolor por la muerte del familiar, describe como si fuese un anatomista
como si hubiese sacado de un manual de medicina la descomposición de un cadáver en términos científicos, para 3 pequeñas muestras de cómo se van introduciendo todos estos distintos discursos para generar esta atmósfera agobiante, ¿sí? Y termino, la literatura welbeckiana desemboca así en una poética que ostenta la máxima precisión en favor del desequilibrio y del ataque despiadado a la frágil moral posmoderna. Una poética que está enraizada en la plena conciencia de un vacío vital penoso que viene del pesimismo, donde la belleza no radica en la perfección, sino en la agitación, por eso infernal y divino, el dolor y la turbación. En la conversión de ese sufrimiento vital en lirismo, en grito, en un tipo de escritura que resalta el dolor y la crueldad, en la violencia y el desconcierto, es donde se concatena, donde se une la poética y el pensamiento de Houellebecq con la filosofía pesimista de Schopenhauer, sobre todo, y con la tradición de los poetas malditos del siglo XIX, para poner en claro las influencias literarias. Pero también se comienza a forjar un sistema ficcional de pensamiento, que esto sí se rastrea desde su primera obra, desde Lovecraft, Sobrevivir, sus ensayos, la primera novela, la segunda, la tercera, podemos rastrear todo un pensamiento ficcional de cómo construir literatura y las ideas que tiene acerca de la sociedad, del ser humano, de la ciencia, etc. Este sistema ficcional de pensamiento tiene 3 elementos fundamentales. El libre uso de la filosofía pesimista, ¿sí? La condición humana es sufrimiento, vivir es sufrir, decía Schopenhauer, opera como formadora de subjetividad, sus personajes leen a estos autores, los citan, ¿sí? Tienen una percepción del mundo desde esta cosmovisión. La sociología contemporánea, con la cual revela la falencia de la sociedad posmoderna, cuando emite juicios acerca de la sociedad, muchas veces parece que están leyendo un ensayo sociológico, obviamente pesimista, obviamente desagradable, pero está en ese registro, a veces hasta parece que está parafraseando a los autores más negativos, respecto al futuro, como Lipovetsky o como Bauman. Temas, ¿no? Obviamente, el vacío, el nihilismo, el narcisismo, el debilitamiento de las relaciones humanas, la muerte del amor. Por último, la heterogeneidad discursiva y teórica que configura una suerte de polimatía que abarca la ciencia, la filosofía, el arte, la economía, el marketing, entre muchos otros, y que cada uno de estos pequeños aportes discursivos va vislumbrando, va develando una pequeña mutación metafísica. Es como que va teniendo distintas islas que después componen un todo para emitir un diagnóstico sobre la sociedad. Una especie de novelas de tesis, entre otras cosas. Este sistema ficcional de pensamiento unifica tanto la temática como la estética de su obra, cuyo epicentro será la búsqueda de un efecto de incomodidad, desconcierto y aversión que posee, sin embargo, una pocas veces valorada intención moral. Esto lo hereda de Lautréamont y otros malditos. Alabar el mal, el vocal, lo vil y lo soez, constituye un modo hierático de añorar y encomiar el bien. Alabo el mal para resaltarlo y a la vez demostrar que se debe hacer otro tipo de cosas. Esto también se une con cierta versión sentimental, pesimista o moral. El manejo equilibrado de estos elementos sociológicos filosóficos en pos de la construcción de ese tono y esa subjetividad maldita, enhebrados en un estilo frío y premeditado, converge en una estética de la abyección. Es un proyecto creador que explora la posibilidad de una forma de literatura que, mediante la neutralidad y una ordenada heterogeneidad discursiva, incomode y sensibilice al lector. ¿Sí? Estos temas que incomodan, que exasperan, que seducen, que escandalizan y que deleitan. Se está buscando una literatura que denuncie, que teorice, que reflexione y especule sobre la realidad del futuro, que provoque en definitiva temblor. Por lo tanto, esta compleja construcción formal y teórica debería reconciliar a cierto sector de la crítica, que aún no logra evadirse del shock mediático que ha producido la figura de Houellebecq, cuya evidente y en este caso paradójica maestría literaria supo decodificar el objeto artístico camuflado en la aún misteriosa condición humana del mundo actual. Para dialogar un poco con esos diagnósticos, esos prejuicios acerca de la literatura fácil o llana de Houellebecq, que en realidad esconde una construcción y digamos que está embebida por influencias que no son para nada simples. Con eso termino.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Cualquier pregunta en relación a estas ponencias, como saben, las pueden depositar en el chat o al final abrimos directamente el micrófono. De todas formas, estamos ahí con el tiempo, así que vamos directamente a la última ponencia, a cargo de Ailén Húngaro, cuyo nombre es Géneros literarios, constructos inmateriales o poder transformador. Ailén, te doy la palabra. Gracias, Roque. Antes que nada, gracias por su presencia, por la organización, el espacio, el compromiso y por la paciencia porque voy a leer un texto que escribí para este momento que busca resumir otro en el que me estoy aventurando desde el año pasado. Para comenzar, puede ser oportuno advertir que esta ponencia quizás discurra por fuera de los criterios del deber ser de las ponencias académicas, aunque esta contingencia de la forma procura de algún modo despejar su contenido. Ustedes evaluarán al llegar al final hasta qué punto esto les interpela, les entusiasma o les resulta un poco provocador. Ojalá alguna de las tres, aún tratándose de un ensayo en proceso escrito por un estudiante, sin más propósito que deambular por algunas preguntas sin llegar a respuestas concluyentes. Esta tarea no ha tenido por objetivo hasta ahora ajustarse al registro académico e incluso nombrarlo ensayo resulta un poco aventurado. Al ejercicio que motiva esta ponencia preferiría llamarlo mensaje, un llano e inconcluso mensaje cuya autoría ojalá pudiera desvanecerse, como sugiere Roland Barthes en La muerte del autor, del 68, y así la superposición de textos que lo componen pudiera llegarles como una voz universal que habita en todos los textos, sin importar quién escribe detrás, justamente para darle lugar al empoderamiento del lectorado y eso les habilite a convertir este texto en lo que ustedes deseen. Porque la construcción activa del sentido del texto corre tanto por parte de ustedes que habilita a confirmar que hay tantas interpretaciones válidas como lectores u oyentes. Es decir, que al final la interpretación acaba por convertirse en una hazaña que en términos objetivos resulta imposible. Por este camino, aprender la naturaleza de una novela emergería como una cruzada individual por aprender la otredad de un otro que escribe. En última instancia, se convierte en una empresa que sobrepasa los horizontes de la literatura y nos plantea una pregunta ontológica acerca de la brecha que pervive entre las palabras y las ideas, y probablemente una pregunta acerca del estatus de la realidad en sí, o de si es posible aprender esa realidad proyectada en un texto. En términos de Lévinas, este reino de la interpretación parece estar irremediablemente condenado al abismo de esa terceridad que se abre cuando dos se involucran en un acto comunicativo. Una terceridad que no es persona ni testigo que se agrega a esas dos entidades comunicantes, sino que supone una presencia que se origina ante ese acto. Podemos decir entonces que hablar de una novela en particular, de la novela en general o de todos los géneros literarios, toma la forma de una descripción del evento de encontrarse con una otredad. La pregunta que aquí se abre es si los géneros literarios en general, o si el término novela en particular, obran con justicia para resolver la tensión de esa terceridad que está presente en el evento performático de la literatura. El dinamismo característico de la historia de la humanidad obliga a concebir esta empresa del decir con un cometido que requiere una reforma constante, o esto nos demuestran los innumerables intentos por circunscribir el género de las obras literarias a través de distintos momentos históricos. Pero en términos generales, este acto del decir asume que todas las personas tenemos derecho a expresar nuestra interpretación de un hecho particular desde el momento en que nos constituimos como sujetos discursivos al apropiarnos de un código escurridizo para aprender lo que percibimos a través de los sentidos o la razón, es decir, hablantes de una lengua. Intentaré dar un salto. ¿Qué originó este mensaje? Esta estudiante que les habla tenía que escribir un paper, un estado de la cuestión que sustentara la hipótesis de que Pamela, de Samuel Richardson, texto fundacional de la historia de la novela, reflejaba que el género literario se encontraba en desarrollo. Un indudable pasado de estructuras asimiladas, la frescura de las lecturas nuevas y el acompañamiento docente durante el proceso de escritura fueron la base para completar la tarea.
Sin embargo, me quedé con un puñado de chispas, con algunas preguntas que excedían el formato y las premisas de ese trabajo académico, excedían las categorías y el registro de ese subtipo discursivo. Entonces emergió este texto. Las preguntas despertadas tenían que ver con las motivaciones y los efectos de ese impulso nuestro de interpretar la literatura a la luz de taxonomías preestablecidas, como lo son los géneros literarios. Taxonomías que se proponen circunscribir las prácticas narrativas, dando por sentado que es posible definir qué constituye y qué no esa literatura, tal como hace Ian Watts con las consabidas Pamela, Robinson Crusoe y Tom Jones, de Richardson, Defoe y Fielding, respectivamente. Ian Watts sugiere que una novela es ese supuesto formato literario extendido que refleja las variables de su contexto de producción. Pero ¿qué ocurre si entrelazamos ese concepto, por ejemplo, con el de géneros discursivos? ¿No habríamos de pensar que esa novela ha sido diseñada teniendo en mente una audiencia particular en un tiempo particular, con el resultado de que esa audiencia es un elemento único e irrepetible que a su vez define a la obra como única e irrepetible? ¿No sería válido pensar que si el autor impregna su texto con rasgos específicos para llegar a esa audiencia particular y alcanzar su finalidad prevista, ninguna obra literaria pueda asemejarse a otra, de no ser por el número limitado de convenciones que subyacen a todas las obras poéticas, en el término aristotélico? Para hacerlo un poco más gráfico, en términos de diagramas de Venn, no hay dos obras literarias que puedan ubicarse en un mismo sector del diagrama sin participar de otro, porque no hay dos obras literarias que compartan idénticas variables, ni dos obras publicadas el mismo día, ni dos obras publicadas por el mismo autor. Entonces, ¿no sería válido decir que el género literario de esa obra no es más que una característica única e irrepetible de esa obra porque ese conjunto de rasgos no puede aplicarse a ninguna otra? Si hablamos de la novela, entre comillas, el término se convertiría aquí en una matriz descriptiva como una categoría vacía, un vacío de sentido que solamente puede ser rellenado con las variables singulares, unívocas, que imprime un autor particular en una fecha específica de la escritura. Otra vez nos preguntamos, ¿cuál sería el propósito ontológico de un dispositivo taxonómico que solo puede aplicarse a una única obra de arte? Especialmente cuando esta obra ya tiene una palabra o una expresión para definir la unicidad de su naturaleza o su carácter, que es su propio título. No son originales estas percepciones en el estudio de la literatura, y al concepto de los géneros literarios a menudo se lo da por sentado y generalmente no se lo desafía, especialmente en las aulas. Incluso cuando la originalidad de una obra ficcional se comprueba como una verdad autoevidente, parecería que el impulso occidental anglo-europeo que tiende a la categorización se las arregla para comprobar, asegurar y establecer que ciertas obras narrativas pueden ser enmarcadas dentro de una categoría genérica con poco lugar para su discusión. ¿Qué es la literatura? ¿Por qué insistimos en interpretar ese espacio oscuro de la terceridad, abierta en el acto comunicativo de una obra literaria, con categorías de la lógica, cuando una obra literaria está fundamentalmente proyectada como un producto de la intuición, como propone el italiano Croce? Si asumimos que la literatura es función habitante en el reino del arte, la teoría de la intuición es válida para cuestionar la autoridad de los géneros literarios como herramienta formal para interpretar esas obras. ¿Acaso la intuición artística puede comprenderse en términos de verdad? Es decir, distinguir aquello que es real de lo que no lo es, cuando lo más significativo de una obra narrativa tiene que ver con proyectar y descubrir en ella un retrato de la belleza. ¿Qué es la literatura si los límites de esa belleza, al final, solo pueden subsumirse bajo la denominación general o el término paraguas justamente de literatura? Este brazo de la pregunta nos vuelca en el mismo dilema río que supone intentar definir con palabras el lecho resbaladizo de una realidad inaprehensible. Como precisa Rousseau en su Émile, las definiciones funcionarían muy bien si no usáramos palabras para construirlas. Pero mejor ya no renegar tanto. Este mensaje no busca ser una epopeya contra las décadas de teoría que se han ocupado de fundamentar la utilidad que el constructo inmaterial del género literario puede tener para el abordaje de la literatura. Que no se desdibuje el mensaje.
La pregunta de qué es un género literario puede quedar suspendida como un ejercicio retórico que nos conduzca a un cuestionamiento de la sacralización de las formas como un aspecto que corre el riesgo de limitar u oprimir nuestra potencia creativa. Pero hoy, los otros incentivos teóricos que empujaron la voz de este texto a formularse estas preguntas van a quedar a un lado. Sí, voy a hacerme cargo y admitir que para seguir dándole entidad a esta voz hace falta mucha más lectura para darle autoridad, por ejemplo, a la sugerencia de abordar los géneros literarios sin rechazarlos, pero con menor aprobación y mayor suspicacia, porque en ocasiones, como se dijo, la sacralización de las formas del discurso parece cooperar para que las prácticas literarias se conserven en una torre de marfil, en lugar de popularizarlas y así expandir los horizontes y los efectos de la literatura en nuestra vida cotidiana, como estudiantes y docentes, como lectores y escritores. Unos días atrás, en un taller de escritura de textos académicos, presencié una escena que retrataba los efectos de esta radicalización de las formas. Un estudiante tenía la tarea de elaborar una hipótesis y estuvo a su alcance comenzar a formular su oración diciendo "You can often find", a menudo puedes encontrar o pueden encontrar. Y antes de que pudiera seguir, la instructora interrumpió su proceso y le dijo: "Los textos académicos no admiten oraciones en segunda persona". Él solo se quedó callado. Vaya uno a saber a dónde fue a parar su idea. El marco de una hipótesis no se caracteriza por dejar espacio para cierta creatividad que sí podemos dejar fluir en otros campos discursivos. El asunto es cuando, a veces allí, donde la escritura sí tiene la licencia para tomar representaciones más originales, este efecto paralizante de la forma también llega a cobrar entidad. El arte, la literatura son prácticas creadoras de un orden donde antes solamente había caos, pero no parece haber modo de que las formas puedan preexistir a un contenido. La impresión de este camino procura sumar la posibilidad de ofrecernos a los estudiantes algún tipo de espacio desde donde se nos permita descubrir y desplegar el poder de la práctica literaria a través de una experimentación que desacralice un poco esas estructuras que tan a fuego se nos graban, pero que al final son solo demarcaciones pretendidamente objetivas devenidas durante un puñado de décadas en el desarrollo de la teoría literaria occidental. ¿Qué pasaría si se nos invitara a explorar los confines de la retórica literaria con el propósito de apropiarnos de sus letras y sus premisas, ejerciendo el inalienable derecho a escribir de todo sujeto discursivo que hace uso de la lengua? ¿No sería incluso fundamental que, despertada la conciencia de ese derecho y despertada esa potencia creadora, y a su vez como futuras y futuros docentes en que nos convertiremos, eso también nos despierte a un deber de promover las prácticas de la escritura como proceso para el despliegue y el desarrollo del pensamiento, así como para una transformación de la realidad? Esto es el final y solo quiero agradecerles a mis docentes que me todos los días, todo el tiempo, me siguen aportando para poder seguir pensando esto que se me ocurrió escribir. Es todo. Muchas gracias, Ailén. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la última ponencia. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Tenemos algunos minutitos. Constanza, ¿vos levantaste la mano? No. No, solamente aplaudía Bueno. a las tres ponencias. Les No pasa confundí. nada. Bueno, si nadie va a hacer una pregunta, voy a aprovechar yo, porque me quedé pensando en la primera ponencia. Tengo una pregunta para las chicas, para Inés y para Rocío. ¿Cómo pensaron el lugar del cuerpo? Porque hoy ustedes mencionaban el eros y los vínculos en el trabajo a distancia, y me quedé pensando, ¿no? Si en el nombre de la ponencia de ustedes, ¿no? Como
cuerpos ausentes. Y bueno, si en realidad hay una ausencia o hay una potenciación, yo pensaba, ¿no? De ese cuerpo que tiene necesidad de estar, necesidad de expresarse. No sé cómo piensan ustedes, o pensaron, o vieron, o qué devolución tuvieron en base a ese trabajo del cuerpo ausente, o dónde aparece en la práctica. No sé si tienen- Sí, por ahí lo pensamos, no sé, Ujú. Rocío, si estás de acuerdo, ¿no? Bueno, como yo cerré, digamos, la ponencia, en este poner el cuerpo, en relación, por un lado, bueno, lo literal de tener que poner el cuerpo, digamos, y lo que transcurre en el cuerpo cuando uno lo pone en la presencialidad. En realidad, la pregunta que nos hacíamos era esto, si al estar mediados y no tener que, a ver cómo lo explico para que quede claro, al estar mediados por una pantalla, lo afectivo, o esto que nos pasa que me pasa a mí ahora también, una cosa es poner el cuerpo acá, mediada por una pantalla, y otra cosa para mí es poner el cuerpo real, presencial, literal, digamos, ¿no? Lo pensábamos, o sea, nos pasaba esto de, al estar mirados por una pantalla, si se podía traspasar ese límite, digamos, que nos impone esta virtualidad, y poder generar un lazo a partir de esto, de esta virtualidad, que para nosotros es mucho más lejana, por ahí, que para muchos de los estudiantes que ingresan, ¿sí? Que están mediatizados por la tecnología de otra manera. En realidad lo pensábamos, no sé si Rocío está de acuerdo, o si fui clara en lo que quise decir, pero ese poner el cuerpo me parece que se puede, o sea, como que se pudo traspasar de alguna manera, digamos, no sé si se entiende. Sí, sumado a lo que está diciendo Inés, yo creo que la idea era que a pesar de que los cuerpos estuvieron ausentes, obviamente que no es el mismo el vínculo que uno se puede generar en una aula presencial, las voces estuvieron presentes, los alumnos pudieron expresarse y se hicieron escuchar, y cuando hubo instancias de poder cuestionar ciertos temas, los alumnos se sentían interpelados, ¿no? Motivados, inspirados, a pesar de estar lidiando con un formato completamente desconocido, tanto para ellos como para nosotras. Entonces, en ese sentido, el cuerpo, al estar, a pesar de que estaba ausente, con todo lo que eso implica, ¿no? Los gestos, el vínculo afectivo que uno está acostumbrado a hacerlo desde un contacto físico, bueno, la tecnología nos viene a demostrar también que, bueno, no le tengamos tanto miedo, que quizás sí se puede a través también de la tecnología. Obviamente no es lo mismo, pero nos llevamos esa experiencia positiva, ¿no? Que en un momento era incertidumbre completa, más que nada en este aspecto, ¿no? De poder que haya una conexión, que haya una transferencia docente que parecía imposible, y después realmente con esa sistematización del Zoom fue increíble la conexión que pudimos, el vínculo que pudimos crear con los alumnos. Obviamente hubo mucha voluntad por parte de los alumnos y alumnas, y nosotras, ¿no? Obviamente, y esto que yo resaltaba del material, que no saca esa responsabilidad que ya está pensado de antemano, ¿no? De generar esa autenticidad. Eso no sé si estamos respondiendo a tu pregunta, Roque. No, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno. Tal cual. Quizá agrego algo, quizá poner el cuerpo es una pregunta que nos hacemos nosotras, porque generacionalmente también nos paramos desde otro lado, ¿no? Quizás sea eso. Y no sea una pregunta que se hagan estudiantes. Sí, tal cual. ¿Y cuánto de cuerpo hay en la voz, no? Y cuánto de En la la voz voz es también. nuestro Sí, cuerpo. Sí, es sí, algo que sí, sí, salió sí, sí. en algunas ponencias anteriores. Sí, 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 sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Además de la que yo me ¿Puedo animé a decir hacer. algo, Roque? Sí, por ¿Me supuesto. escuchás? Sí, sí. Bueno, el trabajo con respecto al trabajo de José, bueno, a todos los chicos y chiques que presentaron, muchas gracias a todos, muy interesante. Y con respecto a José, bueno, José sabe bien que no es mi métier la lingüística ni la gramática, ¿no?
es más que nada amateur como profesora de literatura, pero me pareció interesante cómo, en realidad tenía una pregunta, si tomaba esos dos ejemplos, el de las homilías de Elfrek y el ejemplo de Marjorie Kemp, como dos manifestaciones contemporáneas del surgimiento de esos dos tipos de negación. Silvana, lamentablemente José acaba de decir que se tuvo que retirar por un seminario. No hay ningún problema, pero bueno, dejamos Me pareció la muy pregunta interesante. y le podemos, después se la Sí, podemos transmitir para y, que se comuniquen. y con respecto a Ailén, estás en Erfurt, en Alemania. Ha sido un gusto encontrarla, verla. Y también me parece que es la presentación que hizo desde el contenido y desde lo formal, trataba de romper, de deconstruir, ¿no? El género académico a partir de esas reflexiones sobre la categoría, la taxonomía de novela aplicada a la novela Pamela. Y por ahí lo que a mí se me ocurría es que la reflexión de Ailén iba en el sentido de desmontar o desestructurar o poner en cuestión esas taxonomías a partir de movimientos que se dan en momentos claves, que por ahí es necesario darle un cimbronazo a todas esas estructuras del análisis que nos sirven a la hora de poder visualizar momentos o diferentes secuencias en la historia de la tradición literaria, pero que también es interesante ver cómo esas nociones, esas teóricas fuertes, armadas, también ocurren en determinados momentos históricos, que a veces el ímpetu por imponer orden en el mare magnum de obras, de trabajos de distintos periodos, nos hace perder de vista, como dice Ailén, que hay un tembladeral en esos momentos en que surgen determinadas formas y que quizás vale la pena, como ella decía, poner el ojo, aguzar la vista en las tensiones, en esas fuerzas que entran ahí en movimiento, la palabra es que entran ahí a compenetrarse unas con otras. Eso me pareció muy interesante la reflexión de Ailén. Espero que estés muy bien, Ailén, disfrutando allá. Gracias, Silvana. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Era eso hacia lo que ibas un poco, Ailén? ¿O? Sí. Bueno, estoy escribiendo hace un tiempo y hay otros aportes que, bueno, obviamente el tiempo no daba para ahondar, pero bueno, no sé si esto, la verdad es que lo empecé a escribir porque sí, por ahí es un poco un ejemplo de la primera ponencia que hicieron las chicas, donde hablan de generar esta criticidad, ¿era? Sí. 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 Que tiene que ver con apasionarse por un saber, y bueno, esto es gracias a muchas personas que están en estos cuadraditos en la pantalla que
pasó un poco esto con, nada, de una manera, la verdad es que me siento muy, muy verde todavía, pero bueno, no sé. Cuánta fuerza, cuántas ganas, ¿no? En todo. Qué envidiable. La verdad es que nuevamente en esta mesa de la tarde hemos asistido a esta energía, esta creatividad, posicionarse desde otros lugares. Verdaderamente un gusto. Nuevamente estamos muy, muy contentos y contentas de este encuentro que nos reúne, ¿sí? Que nos reúne. Bueno, Roque. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa, a no ser que haya alguna otra pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta rápida, algún comentario, ¿no? Bueno, vamos a dar unos minutos de break, de recreo, ¿sí? Y nos encontramos en 5 minutos. Pensábamos cerrar la sesión, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejar la sesión corriendo porque hay gente que se acaba de sumar, es un lío. Así que nos tomamos 5 minutos, o sea, apagamos las cámaras, los micrófonos y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a todos y a todas.